pantalla de Canaré y vamos a recibir ahora a Alejandro Brañares, corredor inmobiliario. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias a vos, como siempre, por recibirnos. Bueno, acaba de salir el ICL para diciembre de 2024, los índices para contratos de locación. ¿Qué números se están manejando, Alejandro? Bueno, el porcentaje exacto dio 208,67%, 208%. Este índice viene registrando una caída abrupta realmente desde mitad de año. En los últimos 4 meses ha bajado casi un 40%. Desde septiembre para acá viene la caída. Arrancamos en septiembre y octubre con un 5% cada mes. Se había duplicado para este mes de noviembre al 10% la baja y ahora casi el 20% de caída nuevamente. Pero yendo más allá todavía, a mitad de año, el 16 de julio, este índice llegó a tocar el 265%, con lo cual ahí ya registramos una caída de casi el 60%. Así que bueno, es una buena noticia, digamos, para ir normalizando, por suerte, el Claro. mercado de alquileres. Esto colabora realmente, ayuda a los inquilinos para que no sea tan alto el salto que pega después de estar un año congelados los valores de los alquileres. Recordemos que este índice aplica en forma anual para los contratos que, a pesar de estar derogada la ley, se firmaron hasta fin del año pasado, o mejor dicho, hasta el 17 de octubre, porque después hubo una modificación el 17 de octubre del año pasado, de que se cambió el índice por el índice casa propia, pero bueno, allí se firmaron muy pocos contratos de alquiler a fin de año. La gran mayoría vienen de antes y aplican este índice en forma anual. Entonces, los alquileres que cambien de año el próximo mes de diciembre van a tener este ajuste del 208,67%, que, como te decía recién, es claramente menor que aquellos que les tocó aquel 250, 260% a mitad de año. Bueno, un índice que viene descendiendo, Alejandro. ¿Y cómo está el humor y las consultas con respecto a los contratos de locación? Bueno, la demanda de alquileres se mantiene, o sea, ha Sí. crecido, sí, es verdad, claramente, también en los últimos tiempos, la demanda por las consultas, más que nada por compraventa, gente interesada en comprar. Ha ayudado mucho este tema de los créditos, que de a poquito van subiendo en cantidad de consultas y en cantidad de operaciones. Recordemos que veníamos de poco más de 100 hipotecas por mes en la ciudad de Buenos Aires, pasamos a 400, y después el último registro que tenemos, que es del mes de septiembre, 715 hipotecas. O sea, venimos con un crecimiento interanual de más del 300%. Igual estamos muy lejos de los números de aquella época de los créditos UBA del 2017-2018. Pero bueno, pensamos que se va a recuperar, que se va a seguir recuperando. Hay una barrera, como lo hablamos siempre, que es el tema de ingresos del grupo familiar, que es realmente elevado para las condiciones salariales de la gran mayoría de los argentinos, de los ciudadanos, que no llegan a ese número de 1,5 millones, 2 millones, Sí. 2.300.000 de grupo familiar, porque no lo ganan directamente, no lo perciben, o porque en muchos casos, sabemos, Liliana, que tenemos una economía de más del 50% en negro prácticamente. Entonces hay gente que tal vez lo gana, pero no lo puede demostrar, con lo cual no califica para el crédito hipotecario. Sí, Así sí. que bueno, esta novedad que tuvimos esta semana habrá que esperar, lógicamente, porque es algo muy novedoso, Ajá. de estos créditos a Sí, de venta pozo, ¿no? futura, a inmueble futuro, que nunca existió aquí en Argentina, pero sí existe en otros lugares de la región, como Chile, como Perú, y también en España, en Europa, y funcionan realmente bien. Pero como lo escuché a Carlitos Burgueño, que está siempre también con ustedes aquí en el canal, Ujú. porque él decía, ¿por qué no existió antes esto y existe ahora? Y él lo explicaba muy fácil, porque los niveles de inflación que tuvimos en la última década, o más de una década en la Argentina, hacían inviable un sistema como este. Ujú. Entonces, esta situación de una baja del 2,3%, 2,7% de inflación mensual, hacen que estas cosas puedan aparecer ahora, y esa es la clara explicación. A pesar de que seguimos teniendo una inflación alta, veo que Estados Unidos están preocupados por una inflación menor anual, y nosotros con esa estamos festejando esa inflación mensual. Pero bueno, del 25,5% que veníamos de diciembre del año pasado, claramente esto es una mejoría notoria. Así que habrá que ver cómo funciona esto, que es algo completamente Nuevo, ¿no? novedoso, porque
la única forma de hipotecar para la créditos es a través de una escritura, de un inmueble que esté registrado, porque la hipoteca es un derecho real. Con lo cual la única forma de poder llevarla a cabo es a través de un inmueble que esté escriturado y que se pueda inscribir esa hipoteca a favor de un banco, de un privado, de lo que sea, en el registro de la propiedad inmueble correspondiente a la jurisdicción donde se encuentra el inmueble. Esto es algo completamente novedoso que se inicia en realidad no en los compradores en sí, sino en el proyecto, en el desarrollador. O sea, el banco le da un crédito madre, por así decirlo, al desarrollador del 70 o el 80% de la construcción que va a hacer, y después ese crédito madre se divide, por ejemplo, vamos a poner 50 unidades en el edificio, bueno, se divide en 50 créditos que pueden tomar los compradores, los tomadores de ese emprendimiento. Y bueno, la gente va pagando hasta que se termina el edificio, 18 meses, 24, 30 meses, va pagando como si fuera un crédito común y corriente, y después cuando le entregan el departamento, que ya va a tener la escritura, ahí continúa con el crédito, pero ya con un crédito hipotecario, por el 70% o el 60% restante que le quede por pagar. Yo lo que veo muy bueno de esto es que, viste que siempre lo que estábamos hablando recién, nos preocupamos por la calificación de la gente, cómo va a poder demostrar ingresos y eso. Claro. Esta situación de demostrar ingresos no corre para este sistema, porque la gente ingresa, empieza a pagar, y una vez que pagó esos 2 años o 30 cuotas, 30 meses del emprendimiento inicial, mientras se fue construyendo, ya demostró que puede pagar, que ya tiene ingresos para pagar, con lo cual ya calificó para el crédito. No tiene que estar abriendo una carpeta, demostrando ingresos, qué antigüedad laboral tiene. Ya está. Y sigue adelante y le hacen la hipoteca directamente. Eso es lo novedoso que yo veo de bueno para la gente, que no va a tener esa situación engorrosa porque ya calificó por el comportamiento que tuvo en todo ese tiempo. Y bueno, y luego sigue adelante. Esto funciona, como decíamos. Pero se tiene que hacer un precontrato, Alejandro, para empezar a pagar, me imagino, estas viviendas en pozo. Claro, son los boletos de compraventa, pasan a ser como si fueran la garantía, esa escritura que yo te decía, que es la que da la garantía para la hipoteca. Ese boleto de compraventa que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción donde vos compres el inmueble, pasa a ser la garantía, por así llamarla, hipotecaria. En realidad no es una hipoteca, pero es como si fuera la garantía para el préstamo. Y eso después se convierte en una hipoteca, como te decía, cuando el edificio ya está terminado de construir y ya se puede escriturar. Y se escritura el nombre de la persona que compró el departamento. Así que, pero bueno, es algo que va a haber que esperar la reglamentación, va a haber que esperar que los bancos tomen la decisión. Pero nace, como te decía, no es un crédito directo al comprador, sino que nace en un crédito madre al que va a construir el edificio. Y bueno, la verdad que son las novedades que vamos teniendo. También tuvimos la novedad del cierre, Liliana, del blanqueo, que por segunda prórroga terminó el viernes pasado y fue un blanqueo récord en cuanto a lo que es el dinero en efectivo. Se superaron los 23.300 millones de dólares. Así que bueno, ahora habrá que esperar qué pasa con ese dinero, para dónde va, porque nosotros decimos que nosotros todavía en el mercado inmobiliario mínimas operaciones hemos hecho y habrá que esperar qué decide la gente hacer con su dinero, porque no está obligada a ir al mercado inmobiliario, claramente, puede hacer lo que quiera con ese dinero. Así que bueno, habrá que esperar ahora. Las estadísticas marcan que todavía la gente no tomó decisiones. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a retomar la semana próxima para seguir analizando todo lo que ocurre en el sector. Gracias. Alejandro Braña pasaba por la pantalla de Canal E, Corredor Inmobiliario. Seguimos con más.